Sandra Ferrer, que es una divulgadora precisamente de la mujer, de lo femenino, y que la verdad que yo conocí precisamente a raíz de un blog que ella tenía. Quería que me presentara mi libro de Siempre estuvieron ellas, y yo no voy a hablar de libro, tranquilos, precisamente ahí en Barcelona, porque además pues ha venido de Barcelona, como Pilar, que era el del Río, que también ha venido de Barcelona, con un libro maravilloso que hizo, que era Felipe II y las mujeres, y claro, que es lo que, no sé, digo, te puede llegar a sorprender con los tópicos que tenemos. Y último, pero no menos importante, el profesor Martínez Millán, que ya el año pasado pues tuvimos el placer de tenerla aquí hablando de la Inquisición, pero hoy nos va a hablar porque ella también ha estudiado, porque claro, es que no solamente es la influencia de su madre, de sus hermanas, especialmente, de sus hijas, que estuvieron a punto de reinar. En fin, yo, ya le digo, yo no quiero ver más, la mesa es vuestra. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Solo puedo decir que estoy muy honrada de estar aquí. Es la quinta vez quizá que llego al Escorial. He venido con amigos, con familiares, con mis hijos, con mi marido. Esta vez vengo sola, pero muy bien acompañada. Justamente yo os vengo a hablar de Sofonisba Anguissola, de esta magnífica mujer que enlaza también con la mesa tan magnífica que hemos oído ahora sobre arte y sobre las mujeres. ¿Por qué sobre Sofonisba? Porque Sofonisba representa a una mujer que fue poderosa, pero no lo pudo ser por el simple hecho de ser mujer. Mis compañeros os hablarán más de la familia femenina de Felipe II, pero yo os quería hablar de Sofonisba porque es la autora de este magnífico cuadro, de este retrato de Felipe y de algunos de los retratos más preciosos y más íntimos, probablemente, de la familia real de Felipe II. Sofonisba Anguissola, además, es la gran pintora del Renacimiento, la figura femenina quizá más importante de esa época, y fue precisamente en su época española en la que brilló y en la que hizo alguna de sus obras más fantásticas. Sofonisba nace en Cremona, es una mujer, hija de una familia bastante poderosa de la ciudad. No es una familia de pintores, pero sus padres, sobre todo su padre, impulsa la carrera artística de sus hijas. La que despunta por encima de todas es Sofonisba Anguissola, y su arte es tan conocido que llegará hasta la corte de España. ¿Y cómo llega hasta aquí? Pues llega de la mano de la tercera esposa de Felipe II, y llega de la mano del duque de Alba, porque el duque de Alba, en la época en que Sofonisba empezaba a ser una de las retratistas más reclamada por los grandes aristócratas, por los grandes personajes de la Italia del Renacimiento, se da cuenta de que esta mujer puede ser una figura importantísima en la nueva corte femenina de la nueva esposa de Felipe II. Así que cuando llega a París para conocer a la que será la esposa de Felipe, le ofrece la posibilidad de traer a esta dama italiana. Es importante saber que cuando Sofonisba llega a España, ella no llega como pintora, no llega como pintora de cámara. De hecho, nunca tendrá ese cargo de manera oficial. Ella es una de las damas más y es la única dama italiana. El resto de damas de Isabel de Valois son francesas o españolas. Y Sofonisba Anguissola lo que viene es a ejercer de dama de compañía, y es elegida porque justamente Isabel de Valois es una princesa, es prácticamente una niña, que ya tiene una afición por la pintura. De hecho, cuentan las crónicas que ella se hace traer de París sus propios pinceles, sus propios lápices, y desde el primer momento entabla una relación personal y profesional con Sofonisba que para mí yo creo que es maravillosa. Esto que hace que Sofonisba y Isabel creen un entorno femenino privado, artístico, maravilloso, y en sus horas de asueto, en sus horas de entretenimiento, Sofonisba acaba convirtiéndose en la maestra de pintura de Isabel de Valois. Y no solo en su maestra, sino que Isabel en algún momento le pide que la retrate. Y es ahí cuando empieza Sofonisba a retratar a toda la familia real, a Felipe II, a Isabel, incluso a don Carlos, este muchacho que nos han explicado también en el vídeo que hemos visto antes, que justamente hay una anécdota muy curiosa, y es que, como os he dicho, Sofonisba Anguissola no era pintora de cámara, pero realizó unos retratos tan bonitos como el que realizó de don Carlos.
Fue un retrato que gustó tanto al propio retratado y al propio Felipe, que el que sí que era pintor de cámara, Sánchez Coello, tuvo que realizar varias copias, lo que al parecer, pues obviamente, no le hizo demasiada gracia. Como decían en el vídeo y muy acertadamente, tenemos que ponernos las gafas del siglo XVI. Que un reputado pintor de cámara tuviera que hacer copias de un retrato que había hecho una joven que venía de Italia y que solo era una dama de compañía, pues mucha gracia no le debió hacer. De hecho, María Cusche, que es una de las especialistas en arte y que ha estudiado profundamente la historia y la obra de Sofonisba Anguissola, le pone el título de La gran rival, porque en verdad cuando está en Palacio pues tiene un papel un tanto ambiguo, pero no deja de ser también una retratista. Sus obras durante mucho tiempo permanecieron en el olvido en cuanto a su autoría, porque ella no las realizaba por orden de Felipe II como su pintora de cámara, como hacían los demás pintores que tenía a su servicio, sino que los realizaba como regalos. Pues pedía a algún miembro de la corte, pedía que la retratara y ella los retrataba y les hacían regalos, brocados, vestidos, joyas, algún objeto de valor que ella después acumuló como una importante dote que tendría en un futuro. Y me gustaría resaltar, para no extenderme mucho más, qué fue de Sofonisba cuando fallece Isabel de Valois. Cuando fallece Isabel de Valois, su papel en la corte termina, porque ella era dama de la reina. Pero Felipe II nunca se olvidará de ella. De hecho, durante unos años permanece aún en la corte, porque Felipe no quiere que se vaya, quiere que siga cuidando a sus hijas, sobre todo a Isabel Clara Eugenia y a Catalina y Micaela, a las que retrata maravillosamente, pero Sofonisba quiere volver a su tierra. Felipe, cuando se marcha, le ejerce como si fuera su padre. Tiene un papel que yo creo que es muy importante, porque no tenía por qué tenerlo. Era una mujer que estaba en la corte, termina su trabajo, bien se podría haber marchado. Le busca un marido y, como el padre de Sofonisba en aquel momento no tiene buenos recursos económicos, le da una dote importantísima, le da unas rentas sobre unos territorios que tiene en Italia, y gracias a eso Sofonisba puede volver a Italia, habiéndose casado muy bien, gracias a que Felipe II siempre estuvo pendiente de ella. De hecho, durante años ambos tuvieron una relación epistolar, porque Felipe II nunca se olvidó de la que fue dama de su querida esposa Isabel de Valois, que yo creo que es a la mujer, eso nos lo explicarán mejor ellos, a la mujer que más amó, sino que también tuvo una cierta intimidad familiar. Yo siempre me gusta imaginarme esas escenas íntimas en las que la reina consiguió tener una relación maravillosa, seguramente con las demás damas, pero con Sofonisba lo sabemos, y eso se refleja en los preciosos retratos que tenemos de la familia real de los Austrias españoles, que si no fuera por ella, pues ahora mismo no los tendríamos. Y ya paso la palabra a Pilar. Bien. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por habernos convidado y por tener la ocasión de pisar este lugar maravilloso que es el Escorial, que, bueno, es uno de los lugares donde más se pisa la historia. Bien, hablar de las mujeres de Felipe II es hablar de otro Felipe II. Yo cuando me enfrenté a la tarea de hacer un libro sobre este tema, me di cuenta de una cosa fundamental. Los grandes nombres de la historia son personajes, quedan como personajes que parecen inamovibles, pero resulta que también son personas. Entonces, estudiar la relación de Felipe II con su entorno femenino me permitió adentrarme en esa persona, en ese ser humano que poco tenía que ver con la figura austera, siempre vestido de negro, incluso solitaria, encerrado en el Escorial, con ese cliché que nos habían vendido, que parecía ser un hombre sin pasiones.
Y no me refiero precisamente a la leyenda negra, que sí que le atribuía muchas pasiones, pero negativas, sino a la visión, digamos, oficial, que especialmente durante los años 40, 50, 60 del siglo XX se nos vendió a los que entonces éramos niños, estudiantes, etc. Bien, Felipe II creció en un entorno femenino. Hay que pensar que, claro, las larguísimas ausencias de su padre, de Carlos V, le hicieron aparecer a los ojos de aquel niño que era Felipe como un ser pues mítico, lejano, siempre enzarzado en batallas, pero nunca como un padre amoroso o cercano. La relación entre ambos se produciría muchos años después, pero el niño creció bajo el influjo, el amor y los cuidados de una mujer excepcional, Isabel de Portugal, su madre. Su madre fue siempre un referente para Felipe II, hasta el punto de que se decía que la lusofilia que era evidente en el monarca era un poco buscar el reflejo o reivindicar los vínculos con su madre, ¿no? La emperatriz nunca olvidó sus orígenes, hablaba portugués con sus hijos, también castellano evidentemente, pero siempre se rodeó de, pues, por ejemplo, el aya de los niños era Leonor de Mascareñas, una dama portuguesa, y bueno, posiblemente también ella fue quien inculcara en su hijo esa sensibilidad para el arte y para la cultura. No hay que olvidar que Isabel había crecido en la opulentísima corte de Manuel el Afortunado, en Portugal. Quiero decir que con esto que era una mujer cultivada en el sentido más elevado de la palabra. La pasión de Felipe II por su madre era evidente. Por otra parte, queda muy demostrada cuando la emperatriz muere muy joven y Carlos V, destrozado, se retira a un monasterio y encarga a su hijo que acompañe los restos de su madre hasta Granada. Pues el muchacho de 12 años, este rey que nos parece tan poderoso, tan fuerte, entonces era un niño de 12 años que no pudo seguir y tuvo que delegar la tarea de acompañar los restos de su madre al duque de Gandía, a Francisco de Borja. Bien, pero siguió viviendo en un ambiente, en un entorno femenino. El padre seguía ausente y con él estaban sus hermanas, Juana y María. Juana era mucho más menor que él, lo que pasa es que, sin embargo, pasando los años tendrían una fuerte ligazón, y María, que era mayor que él y que de alguna manera ocupó un poco el vacío que dejaba su madre. Es curioso aquí, llegando a este punto, que yo creo que este entorno femenino también influyó en Felipe posteriormente a la hora de respetar el papel de la mujer, más allá de lo que han hecho después otros monarcas. Y con esto vuelvo a insistir, me ha parecido muy acertada la frase de ponerse las gafas del siglo XVI. No vamos a decir aquí que Felipe II era un rey feminista, porque sería un absurdo. Sería absurdo totalmente. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ya el emperador había dejado como reina gobernadora a su esposa, y Felipe encargará posteriormente las regencias y gobernaciones a sus hermanas, incluso a su hermanastra Margarita de Parma, hija natural de Carlos V. Esto a mí me parece que ya demuestra una cierta inclinación favorable hacia las mujeres por parte del monarca. Por otra parte, también no podemos dejar la cuestión de que fue un monarca que se casó 4 veces. Se casó 4 veces, la primera con María Manuela de Portugal, una muchachita, bueno, se dice que regordeta y poco agraciada, pero que parece ser que despertó en el joven Felipe una serie de pasiones
que preocuparon terriblemente a su padre, hasta el punto de que le escribió una carta, que es una delicia de documento, porque es una carta de un padre a un hijo, en el que le recuerda que el príncipe Juan, hijo de los reyes católicos, según la leyenda familiar, porque no dejaba de ser una leyenda de estas que en todas las familias se repiten por generaciones, que había muerto a consecuencia de los excesos conyugales, recién casado con Margarita de Austria. Y entonces le dice: vigila, hijo mío, en visitar a tu esposa solo de vez en cuando, no abuses, etcétera. Es curioso. Y es curioso aquí también, hablando de las leyendas familiares, que siempre he pensado que esto que he aludido antes, de que se fiaban, por decirlo de alguna forma, de las mujeres austrias para cargos políticos, quizás también eran por la leyenda familiar o por el peso de saber el papel que Isabel la Católica había desempeñado. Igual que Felipe II, se dice que se descubría cada vez que pasaba delante de un retrato de Fernando el Católico, diciendo: por este he heredado los reinos que tengo. Pues a lo mejor también se pensaba, si Isabel ha sido una gran reina, pues porque mis hijas, hermanas, etcétera, no pueden encargarse del gobierno. Insisto otra vez más en la persona, el hombre familiar, el hombre de familia, no el monarca poderoso, sino el hombre de familia. Bien, el primer matrimonio, ya hemos dicho, fue efímero. Murió a consecuencias, María Manuela murió a consecuencias del parto del príncipe Carlos, del que ya hemos hablado, o ya se ha hablado. Y entonces, pues se decidió que había que casar al príncipe y acercarlo a Inglaterra. La segunda esposa entonces sería María I Tudor. Yo me voy a atrever a calificarlo de culebrón, porque la pobre María, una mujer mucho mayor que Felipe, poco agraciada, se enamoró locamente, parece ser, del que entonces era un muchacho rubio, galante, aficionado al baile, a la danza, a salir a cazar, pero para Felipe fue simplemente una alianza de poderes. Por entonces parece ser que los intereses de Felipe II estaban puestos en una dama de la corte de su hermana, que se llamaba Isabel de Osorio. Isabel de Osorio fue quizás de las diferentes amantes que tuvo, es la más conocida. Tanto es así que parece ser que Isabel posó como modelo para varios cuadros de Tiziano, pero en concreto el de Danae, recibiendo la lluvia de oro, que Felipe quiso llevarse a Inglaterra y lo tenía en sus aposentos, en su dormitorio, cosa que me imagino que no le haría demasiada gracia a la pobre María Tudor, que tuvo que aguantar a su amor no correspondido ver que su marido tenía el retrato de su amante española y además que tenía, alguna que otra liaison, que dirían los franceses, con alguna dama de la corte. Bien, María Tudor, ya sabemos, murió. Felipe volvió a enviudar y regresó a España antes de enviudar, viendo que los falsos embarazos de María, la pobre, tenía la sensación de estar embarazada y así lo proclamaba, cuando en realidad era enferma de hidropesía. Bien, y entonces los intereses políticos se inclinaron hacia el matrimonio francés. Y entonces contrajo matrimonio con Isabel de Valois. Isabel de Valois, hija de Catalina de Medici, era una muchacha, casi una niña, tanto es así que tuvieron que esperar para poder consumar el matrimonio. Pero era una muchacha dulce, simpática, algo frívola. Se dice que nunca repetía un vestido, no se ponía un vestido más de una sola vez, que formó en su entorno pues un grupo formado entre otros por Sofonisba de Anguissola, como ha dicho Sandra, y además, por ejemplo, con el propio príncipe Carlos, que era más o menos de su edad, pero era un grupo animado, alegre,
que hacían excursiones, representaban farsas, de alguna manera un grupo que devolvió a Felipe una juventud que de hecho no había disfrutado. No había disfrutado, cuando digo esto, me refiero a lo que para él representó, bueno, pues el matrimonio fracasado con María Tudor, las responsabilidades que su padre ya quiso concederle, lo que llamaban el felicísimo viaje, que fue el viaje que su padre le hizo hacer por todos los estados que algún día gobernaría, pero que él odiaba el viaje, quizás porque inconscientemente, y esto es un poco hacer una elucubración psicológica, quizás en su fuero interno pensara que el viaje, las distancias, le habían alejado de su padre, ¿no? De ese ser, además, admirado de todos, magnífico, etcétera, ¿no? Bien, pues con Isabel de Valois vivió una auténtica historia de amor. Eso, las cartas que Isabel cruza con su madre, Catalina de Médicis, habla de un marido atento, preocupado por su salud, preocupado por ella, que le da 2 hijas, e incluso Felipe escribe a Catalina de Médicis diciendo: ya sé que vuestra majestad está preocupada porque no ha sido un varón, pero yo estoy muy contento con mi hija, ¿no? Pero lamentablemente Isabel tiene una salud frágil y muere muy joven. Se impone una 4ª boda porque solo hay 2 hijas, y aunque no existía la ley sálica, sí que existía la preeminencia del varón sobre la mujer, y entonces se buscaba un heredero, máxime después de la muerte del príncipe Carlos. Y entonces se contrae un 4º matrimonio con Ana de Austria, su sobrina, hija de su hermana María. Y yo siempre digo que si María Manuela de Portugal pasó de puntillas por la historia de España, Ana de Austria no pasó de ser una secundaria de lujo, por decirlo de alguna forma. Era una mujer piadosa, sencilla, que le dio al rey un entorno hogareño del que quizás no había gozado nunca. Pero también es cierto que, bueno, le dio 5 hijos, de los cuales solo sobrevivió uno, el Felipe III, pero no fue el amor de la vida de Felipe II. Es posible que entonces otras ocupaciones políticas, era un momento político muy delicado, le hicieran, por decirlo de alguna forma, apartar al esposo y al padre para dirigirse a asuntos más burocráticos, políticos, etc. Bien, cuando Ana de Austria también fallece, quedan las niñas muy pequeñitas, 14 años tiene ya Isabel Clara Eugenia, y tiene que asumir el papel un poco de persona, por decirlo de alguna forma, no de reina consorte, pero sí de acompañante del rey. Pero, entre tanto, Felipe II ha estado en Portugal, haciéndose cargo de la corona de Portugal, y es maravilloso. Se publicaron a finales del siglo XIX las cartas entre Felipe y los cuidadores de las niñas, porque es una preocupación tan doméstica, tan cariñosa, tan de padre, que incluso, por ejemplo, se hace enviar cintas con la estatura de las niñas para saber si crecen o no crecen. Bien, finalmente, cuando muere Ana de Austria, como digo, Isabel Clara Eugenia toma un papel cerca de su padre que ejercerá hasta la muerte de Felipe II. Isabel Clara Eugenia fue sin duda el apoyo de Felipe II en los últimos años de su vida. Le hacía de secretaria, le organizaba la casa, presentaba a los embajadores, recibió una buenísima formación política por parte de su padre, una formación que Felipe III quizás no recibió, Isabel Clara Eugenia sí. Pero claro, a pesar de ser tan buen padre, eso no quita para que utilizara a su otra hija, Catalina Micaela, con intereses políticos. ¿Y cómo la utilizó? Pues sencillamente buscándola el marido adecuado.
fue el duque de Saboya, porque interesaba dejar libre el corredor de los tercios hacia Flandes desde la costa mediterránea, y la alianza con Saboya era muy, muy interesante. Aún así, parece ser que le costó despedirse de su hija, hasta el punto de que el matrimonio fue en Zaragoza, pero embarcaban en Barcelona rumbo a Génova. Y se dice que Felipe acudió a Barcelona y luego siguió a caballo hasta un monasterio cercano que se llama San Jeroni de la Murtra, a caballo para ver cómo el barco se alejaba de la costa y se despedía de su hija. Una hija a la que no solo no volvió a ver, sino que supo de su fallecimiento en Turín. Cuando Felipe falleció, no le sobrevivía nada más que su hija Isabel Clara Eugenia, y eso sí, su gran enemiga, Isabel I de Inglaterra, que suponemos que debió celebrar la muerte de su enemigo, ¿no? Con ello se cerraba quizás un ciclo en el que, bueno, también habían habido imprudencias, lo que yo siempre he dicho, las imprudencias del rey prudente. Por ejemplo, cuando estuvo en Bruselas, sus correrías nocturnas eran famosas. Luego tuvo, además de Isabel... No vayamos del tema, que encima nos pasamos de ti. Pues ya estoy acabando. Bien. Luego, pues tuvo... Cochinadas no vamos bien. Que sí, que esto vale la pena, créeme. Y hay picardía. Bien. No hay que olvidar, por ejemplo, el caso de Elena Zapata, que hasta nos ha dejado un fantasma en Madrid. En la Casa de las Siete se dice, Elena Zapata era hija de un empleado de la corte y se dice que fue amante del rey. Y le construyó, vivía en lo que hoy es el Ministerio de Cultura, la Casa de las Siete Chimeneas. Pues bien, si se fijan bien, en las noches de luna llena, Elena Zapata se pasea de chimenea en chimenea. No me digas que no vale la pena saberlo. Hay que ir a buscar. Y así otras tantas. Eufrasia Guzmán, Catalina Lainez. Pero bueno, esas cosas ya son más discretas. Además las buscaba casadas, porque así si había descendencia, pues bueno, los maridos cargaban. Los maridos cargaban con ello. Pero lo cierto es que, y ya con esto acabo, en la vida de Felipe II, en el universo femenino de Felipe II, hay un nombre, que es Isabel. Isabel se llamó su madre, Isabel se llamó su esposa más querida, Isabel se llamó su hija, e Isabel se llamó su enemiga, Isabel I de Inglaterra, que también hay que tenerla en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y especialmente a Javier, que este año también me ha llamado y que vengo con mucho gusto. Bien, hablar de las mujeres y Felipe II, expuesto así el tema, no es un tema fácil, porque las mujeres... Hay muchas mujeres y van de diversa clase social, diversa educación, diversa familiaridad o parentesco, etc. Por lo tanto, una cosa es hablar de las relaciones de Felipe II con su familia, con las mujeres de su familia, otra cosa es con las cortesanas o las mujeres, diríamos, de la sociedad baja. Y realmente es muy distinto la relación de Felipe II con cada una de estos estamentos. Desde el punto de vista de Felipe II, con respecto a las mujeres cortesanas o simplemente diríamos del pueblo llano, pues realmente Felipe II se comportó como un joven de la época y diríamos de la época actual también. Era un personaje ardiente, perseguía a las mujeres, su padre se daba cuenta, empezando por cuando vino, como ya ha hecho referencia Pilar, cuando vino su
su primera esposa, pues no se veía o no se debía ver a la esposa hasta después de casarse. Pero él estaba en Salamanca, entró en Salamanca, y María de Portugal, y era una niña que entró con todo el oropel, pero él y unos amigos pues se disfrazaron para ver si era guapa o no la nueva esposa, Y después, pues cuando se murió su madre en 1539, Carlos V se marcha por Europa y lo deja de regente, y le deja un consejo de regente, y le deja unas célebres instrucciones de cómo se debe gobernar. ¿Y cómo comienzan estas instrucciones? Diciendo, estos son los personajes que vas a tener de asesores. Y le va diciendo cada uno las características que tiene. Y cuando llega el duque de Alba le dice, ten mucho cuidado con el duque de Alba, que te llevará mujeres al cuarto con tal de conseguir tu voluntad. O sea, que ten cuidado. Es decir, que a lo largo de su vida pues tuvo diversas amantes, incluso pues me estoy acordando pues ahora de Eufrasia de Guzmán, que para más Inri parece que era judeoconversa. Y esta mujer, bueno, pues se casó, pero solicitaba al rey de vez en cuando un favor. Cuando tenía problemas, un favor. Que ya, pues evidentemente, ella se casó y me parece que vivía tenía posesiones por León, y ya al final de la vida, Mateo Vázquez le decía que ha dicho doña Eufrasia de Guzmán que a ver si a su hijo se le entregamos tal cosa. Y ya algo muy, muy humano, dice, pero esta mujer aún me está dando la lata, que esto fue en la juventud cuando tuvimos esta relación. Es decir, que aún ya estaba cansado de tantos favores que se le pedía. Esto es una carta preciosa a Mateo Vázquez, es una confesión que hace el rey, de las pocas que solía hacer de su interior. Pero, evidentemente, si se dan ustedes cuenta, era pues lo que diríamos un joven con su vitalidad, y un joven que no era nada, diríamos, cruel ni nada, sino todo lo contrario. Otra cosa es el hablar de los personajes en relación con su familia. Y los personajes femeninos tenemos a sus hermanas y a sus mujeres y a sus hijas. ¿Y aquí qué sucede? Pues realmente Felipe II se comportó como un hermano, padre e hijo muy normal. Los quiso mucho a todas ellas, pero no se nos debe olvidar que los austrias y las mujeres austrias tenían moldeada su cabeza de dos cosas. Primer molde, todo se hacía por mantener la dinastía. Había que mantener la dinastía lo que fuese. La tía de Felipe II, doña Leonor, se casó con Manuel I de Portugal porque era una muchacha guapísima, tenía 18 o 20 años, y Carlos V le dijo, te vas a casar con Manuel I, que era un viejo desdentado, asqueroso físicamente, y lo cita, hace una carta preciosa, Pedro Mártir de Anglería. Ahí envían al sacrificio a esta mujer. Pero la dinastía evidentemente lo requería. Había que traerse Portugal y solventar los problemas de la expansión. Y esta mujer cumple la obligación. Después se murió, claro, Manuel I, y después lo mandan a casar con Francisco I. Lo mismo sucede con doña Juana, lo mismo sucede con María, que va a ser emperatriz. Tú te casas con tu primo y te marchas allí. La pobre mujer, María de Hungría, María de Austria, emperatriz, pues estaba allí en Praga, y solamente teniendo hijos, y no sabía alemán ni sabía ningún idioma. Entonces tenía una vieja, una de compañía, y con esas nada más hablaba, y vigilar quién venía a ver a su marido Maximiliano II. ¿Por qué? Pues precisamente por la cuestión si venían protestantes, si no eran protestantes, en fin, ya saben, todo el problema que existía de la reforma y de la contrarreforma en el imperio.
Y esa mujer allí aguantó hasta le escribe a su hermano Felipe, oye, envíame a alguien, siquiera para poder hablar, que es que no, allí encerrada. Pero la dinastía es la dinastía. Por lo tanto, eso es lo primero que tenían en la cabeza. Y lo mismo le pasa a Felipe II. ¿Con quién se casa? Con quien sea. Con quien sea que siempre tenga la dinastía. Es decir, que convenga la dinastía. Con tu tía, pues con mi tía. Con esta que es joven, con esta. Con tu sobrina, pues con tu sobrina. La dinastía siempre va a ser la regla. Y lo mismo en lo femenino. Y en segundo lugar, va a ser el catolicismo. Todas son católicas, evidentemente, no faltaba más. Defender el catolicismo. Esas dos normas van a guiar tanto a Felipe II como a las mujeres relacionadas con Felipe II. A partir de ahí, pues claro, el problema viene que todas las mujeres de la familia Felipe II van a traicionar a Felipe II. Todas, a pesar de que se querían mucho humanamente. ¿Por qué? Pues porque Felipe II estaba construyendo un imperio, o construyó un imperio en donde la dinastía estaba por encima de todo. Y en segundo lugar, la religión católica. Pero era una religión católica que servía de justificación para su imperio. ¿Y usted? ¿Por qué usted se expansiona? Vamos a imponer el catolicismo. Ahora bien, la forma o los intereses de expansionar el catolicismo no era lo mismo para Roma. Porque Roma, claro que somos católicos, pero lo que quería eran sus intereses. Y claro, ¿qué sucede? Es decir, para entenderlo, Felipe II tenía una monarquía universal. Él se consideraba monarca universal. Yo no soy emperador, pero soy el monarca más poderoso. Lo que quería Roma era hacer la monarquía católica. La monarquía española es a partir del siglo XVII cuando es monarquía católica, no en el siglo XVI. Es monarquía universal. Soy el rey más poderoso y voy a expansionar el catolicismo por todas partes. Pero en el siglo XVII es monarquía católica, es decir, subordinada a Roma. Y claro, las esposas y sobre todo las hijas de Felipe II, pues Felipe II veía muy bien, y así lo favorecía, la práctica religiosa, la práctica del catolicismo. Y los confesores, predicadores y los que enviaban el Papa, nuncios, etcétera, van a ir controlando el espíritu de estas mujeres. Por lo tanto, querían a Felipe II con todo el alma, eran como hijas obedientes. La misma Isabel Clara Eugenia, la hija predilecta, termina por meterse en un convento de carmelitas descalza en Flandes. Pero oiga usted, ¿quién gobierna en Flandes? ¿Felipe III o el Papa? A través de su confesor. Entonces, ahí tienen el problema. Termina, Isabel Clara Eugenia da infinidad de dinero para construir la Congregación Propaganda Fide. Dirán ustedes, ¿qué es eso? Bueno, pues la Congregación Propaganda Fide tal vez la conocerán más actualmente, o hace poco tiempo se conocía como las misiones. Y la Congregación Propaganda Fide es el organismo a través del cual la Iglesia dice: yo me expansiono por todo el mundo, por Asia, América ya estaba construida, conquistada y eso. Y evidentemente lo que estaba haciendo Isabel Clara Eugenia es una promotora, lo cual está usted en contra de los intereses de la monarquía, que la monarquía española se quería expansionar con armas, igual que se hizo en América, también en Asia. Nosotros con armas e imponemos el catolicismo. Y evidentemente desde ese punto de vista la misma doña Juana de Austria. Doña Juana de Austria funda las Descalzas Reales y evidentemente la hermana. Y son los jesuitas. Entra ella. La única mujer que ha entrado en la Compañía de Jesús es doña Juana de Austria. Doña Juana de Austria tenía una espiritualidad de Roma, de acuerdo a los intereses de Roma.
Y Felipe II esto no lo supo distinguir bien. Y efectivamente va a derivar en esto. Lo mismo pasó con su hija Catalina Micaela. Lo mismo sucedió con todos. Es decir, sus mujeres van a estar con él, pero en realidad su pensamiento va a ser un catolicismo romano. Y esto hace que muchas veces haya toda esta contradicción. Por consiguiente, ¿qué quiere que les diga? Las relaciones entre padre e hijas, o entre padre y esposas, o entre madre e hijo, o sea, Felipe II, van a ser normalísimas. Las cartas de cariño es la que escribiría, incluso actualmente escribimos a nuestras hijas o a nuestros nietos. ¿Sí? Están llenas de amor y de esto. Ahora bien, desde el punto de vista político sucede esto. Y si interpretan desde ese punto de vista las relaciones o las consecuencias de esas relaciones, verán que encaja todas las relaciones y todo el problema que ocasionó. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión que antes decía María Pilar. No podemos decir que Felipe II era feminista, lógicamente, ni podemos mirar la época de Felipe II con los ojos del siglo XXI. A mí me gusta pensar que todas las mujeres que rodearon el entorno, la corte y el poder, tanto de Felipe II, incluso con Carlos V, que también tuvo muchas figuras femeninas en muchos puntos del territorio europeo, de manera inconsciente o conscientemente seguramente, no las veían como seres inferiores, como se decía en aquella época, que incluso hacía poco que se debatía si tenían o no tenían alma, si eran seres buenos o malos, y estos debates cansinos, ¿no?, que llevamos siglos oyendo. Yo creo que la figura de Felipe II en este sentido fue una figura muy importante, porque le dio a las mujeres un poder que evidentemente no les podía dar, como bien ha explicado María Pilar. Isabel Claro Eugenia podría haber sido reina, pero no lo fue porque era mujer. Pero no porque Felipe II lo decidiera, sino porque la sociedad y su tiempo lo decidía así. En Inglaterra tenemos muchos ejemplos de mujeres que pudieron ser reinas y no lo fueron. En Francia ya directamente estaba la ley sálica. Pero Felipe II, de manera indirecta, les dio a estas mujeres unas responsabilidades que yo creo que son importantes de poner en valor, porque ya que la sociedad no les daba este poder, él mismo sí que se lo dio, porque bien podía haber confiado en un consejo de regencia, en sus gobernantes, en cancilleres, que también lo hizo, pero a sus mujeres no las dejó en la corte organizando fiestas y acicalándose el pelo solamente, sino que les dio un protagonismo en su historia que yo creo que es importante, que fue una personalidad en ese sentido, que no le importó que fueran mujeres, sino que vio en ellas personas capaces y por ello las utilizó en el engranaje político que no era pequeño de lo que fue su reino. Bueno, y en parte por lo que también ha dicho, porque eran elementos de la dinastía. Entonces, evidentemente, eran unas piezas a tener en cuenta, ¿no?, para el mantenimiento de la dinastía. O sea, ya no importaba ser hombre o mujer, sino miembro de la dinastía Habsburgo. Que eso también es importante. Bueno, la verdad es que hay muchas preguntas, pero es curioso que se basan sobre todo en tres personajes, que son lo que creo que en lo que más está, porque además se están repitiendo esas mismas preguntas. Sobre todo las más cochinas, no sé, al final si es que, pero claro, es que hay ese morbo de si verdaderamente hubo atracción entre Felipe II e Isabel I, ¿no? La muerte de María Tudor, hay unas proposiciones reales, hubo una cierta atracción que había entre ellos, hubo amor, hubo emborrecamiento, no sé, era un crash para Isabel I y Felipe II. Yo personalmente no creo que hubieron intentos de negociación de un matrimonio, pero que no cuajó, entre otras cosas, porque Isabel I ya decía que ya estaba casada con su reino. Entonces, eso decimos todos ya, pero vamos. Bueno. Ahora, si hubo una atracción, si hubo
una relación, no lo sé. Sería hacer un poco historia ficción para mi punto de vista. No sé si podíais añadir algo más, algo a este respecto. No, realmente Felipe II se intentó, y evidentemente existe documentación que intentó casarse con Isabel I. Lo cual, que hubo atracción, hombre, más que con su tía, desde luego, hombre, tenía más seguro. atracción. Pero, Hombre, ahí era fácil, ahí no... no lo sé si tendría atracción o no. Felipe II lo que veía era unir a la monarquía inglesa y la monarquía hispana. Y era una boda que no se podía realizar. Y no se podía realizar no porque eran feos o guapos, sino simplemente porque Isabel I venía apoyándose en un sector que eran los calvinistas, que habían sido masacrados por María Tudor en el matrimonio anterior. Decían, no, es decir, que nosotros te apoyamos con tal de que efectivamente se marche el catolicismo de aquí. Por lo tanto, no se podían casar, no porque no quisieran ellos. Es que no podemos todo decir en una cuestión de una persona y otra, ni siquiera nosotros cuando somos personales tomamos decisiones individualmente, sino en un contexto. Y si no, cada uno se pregunte su conciencia. Entonces, no se podían casar. ¿Y por qué? Pues porque quien apoyaba y donde estaba el poder de Isabel I eran los calvinistas. Y Felipe II iba como, yo hago todo lo que tú quieras, pero el catolicismo no me lo toques. Evidentemente eso no podía ser. Es decir, eso no podía ser. Entonces, desde el momento, ¿qué sucede? Bueno, cuando una persona, cuando se obedece a la dinastía y al catolicismo, pues hay veces que te chocas con una persona que efectivamente, mira, es mi mujer y encima estoy de acuerdo personalmente de casarme con ella. Pues mira, por ejemplo, parece ser con Isabel de Valois, aunque también terminó hasta el moño de Isabel de Valois, porque era una gastadora de mucho cuidado. Y claro, resulta que todo lo que se apetecía, y él entiendo que debía estar enamorado porque todo lo que decía, lo pago, hasta el punto que llegó a un desfalco la Casa Real de Isabel de Valois de 60 millones de maravedíes, que dicen, pero ¿qué ha hecho usted? Felipe II estaba arrepentidísimo cuando ella murió, bueno, pero ¿qué he hecho? Tal. Y que ya antes de morir, ¿no? Pues decía que no gastase tanto. Y hay sabrán ustedes, se pusieron muere el mismo año que su hijo, y se pusieron a la venta los bienes, en una subasta de los bienes de don Carlos, príncipe, y de Isabel de Valois. Entonces lo primero que hicieron es, pues como siempre, llamar al rey, ¿qué bienes quiere usted quedarse con ellos? Y claro, pero pagando, claro. Y el rey dice, con ninguno. Que se venda todo. ¿Por qué? Para amortizar los 60 millones que había de déficit. La célebre perla esta, la peregrina. Pues era de Isabel de Valois, se habían regalado. Que la vendan. Es decir, ¿para qué? Para amortizar, porque había hecho un desfalco grande. Se deduce de ahí que efectivamente no creo que ninguna persona que permite, y sobre todo Felipe II, eso que permite hacer estas barbaridades económicas, barbaridades, perdóneme con esta palabra, pues no quisiera a su mujer. Ahí coincidió. En el resto, pues fue una vez coincidió, otra vez no, pero eso es así. Sí, ya se ha metido en jardines suficientes, ya profesor antes, o sea, no estamos ahora para llamar gastadora a una mujer, no nos liemos. Pero bueno, claro, hay un personaje también que es inevitable, que es la princesa de Éboli. Claro, aquí hay preguntas, ¿qué pasó con ella? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasa con Ana Mendoza? ¿Había también feeling? ¿Qué había? ¿Qué no? Vamos a ver. Yo no he querido precisamente hablar de la princesa de Éboli por eso, porque quizás si la leyenda negra en lo relativo a sus mujeres afecta a Felipe II es con dos nombres. Uno es cuando Guillermo de Orange asegura que se casó con Isabel de Osorio y después con María Manuela y por tanto era bígamo, y otra diciendo o atribuyendo unos amores con Éboli. Vamos a ver, Ana de Mendoza era una mujer irresistible, por lo que parece ser. Una mujer culta, preparada, inteligente, tenía, por lo visto, todas las gracias. Pero, realmente, la historia de los amores, yo creo que es producto, primero, de la imaginación de una
escritora irlandesa que precisamente el otro día el profesor García Cárcel me explicó que se aficionó a España porque fue niñera en Bilbao. Kate O'Brien, que hace una novela que se llama Esa dama, novela literariamente excelente, por cierto, pero en el que, bueno, pues pone, digamos, sobre la mesa los amores entre Éboli y Felipe II. Evidentemente ya en la apología de Guillermo de Orange y en la leyenda negra ya sonaba esto. Quiero decir que Kate O'Brien no se lo saca de la manga. Pero sí que es cierto que la novela me parece que es del año 50, 49 o 50, y aunque primero en España se prohíbe porque deja en mal lugar al rey, pero luego no, luego se ha ido editando y tal, y sin embargo sí que se dejó proyectar la película protagonizada por Olivia de Havilland. Pero quiero decir con esto que la leyenda negra de los amores entre el rey y Éboli ha estado más actual, quizás, entre el público, entre nosotros, entre el siglo XX, los que hemos crecido entre el siglo XX y el XXI, ¿no? Yo personalmente creo que si hubo algo fue cuando eran en tiempos jóvenes, cuando Felipe era un jovencito galante, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cuando el asesinato de Escobedo, etcétera, Antonio Pérez, etcétera, etcétera, yo no creo, personalmente, es una opinión, no creo que hay testimonios como para poder afirmar que Felipe II actuó por despecho ante el desinterés o la traición de Ana de Mendoza. Hay una pregunta para Sandra, sobre todo por un personaje que además ella también ha tratado, que es el de Isabel Clara Eugenia. En el fondo ya se ha hablado que realmente no se había pensado seriamente en ser su sucesora, pero es un personaje fascinante, ¿no? Porque incluso había un proyecto de Felipe II para casarle con el duque de Guisa, ¿no? Y hacerle de alguna manera reina de Francia, ¿no? Al morir los barones de Valois. Pero aparte, ahí también ya digo que el propio personaje de Isabel Clara Eugenia, yo creo que cuéntanos un poquito sobre ella. Bueno, Isabel, como ha explicado antes María Pilar, terminó siendo la dama de la corte, la mujer de referencia en la corte ya en los últimos años de Felipe II, y Isabel Clara Eugenia se termina casando con Alberto y acaban gobernando en Flandes. Confía en Isabel para que tome las riendas del complicado territorio que son las tierras de Flandes. Isabel Clara Eugenia llegó a demostrar que era, junto a su marido, una gobernante excelente para la época que le tocó vivir, la situación tan complicada que hemos visto también antes en el vídeo. Por desgracia, Isabel no tuvo hijos, pero Felipe II dijo que si Isabel y Alberto tenían hijos, se fundaría una nueva dinastía en los Países Bajos. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido ciencia ficción, no lo sabemos. Como Isabel Clara Eugenia fallece sin descendencia, los territorios, pues ya todos sabemos, revierten a la corona. Pero bueno, en la época que ella estuvo, fomentó las artes, fue una importante mecenas en Bruselas, de hecho ella está enterrada allí, y fue una figura que intentó también ser tolerante con el conflicto religioso que se vivía también en aquellas tierras, que fue parte del gran conflicto que tuvo Felipe II, como tendría Carlos V en su momento. Pero vamos, fue una figura brillante, yo creo, que de no haber nacido Felipe III, yo creo que hubiéramos tenido, si no una Isabel la Católica segunda parte, pues duda. Probablemente. Pero bueno, también es una figura que ha quedado muy, muy oculta. A mí me gustaría solamente hacer un apunte con un paralelismo en referente al título de la jornada, que es La leyenda negra, con su segunda esposa, con María Tudor, que mucha gente no sabe que María Tudor, el combinado que tomamos a veces, el Bloody Mary, viene de ella. Ella se le llamó María la Sanguinaria. ¿Quién la llamó María la Sanguinaria? Su propia hermana. Y es un gran ejemplo de cómo una persona que reinó muy poco tiempo y que tuvo un papel muy poco analizado y muy manipulado por la historia, sobre todo por la historiografía inglesa,
también fomentó esta leyenda negra de Felipe II, ¿no? Que se casó con una reina intransigente, católica ortodoxa, a ultranza, que mataba a todo aquel que no comulgaba con sus ideas. Evidentemente ejecutó a algunos protestantes, a pesar de que ella intentó que hubiera un poco de paz en aquella época. Hay que ponerse en esa situación. Pero yo creo que es un ejemplo muy importante de cómo una personalidad histórica termina siendo un demonio, como lo fue su marido, y fue porque su hermana, cuando ella asciende al trono, decide iniciar una corriente historiográfica. De hecho, encarga a personalidades de su corte que escriban sobre María y que escriban todo lo que hemos ido heredando y que, bueno, la conocemos con ese apelativo tan majo que es María la Sanguinaria. Muchísimas gracias.